Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase de hoy sobre las bendiciones del primer matrimonio. Esta es la segunda clase de la serie sobre el origen de las primeras cosas que nos va a permitir estudiar el libro del Génesis. Nuestra introducción nos dice cómo el Creador, observando a todas sus criaturas disfrutando de una vida feliz, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Para esta pareja humana, Dios no solo tendría las mejores provisiones, sino que los dotó de cualidades espirituales, psicológicas y físicas para ocupar un lugar especial en el plan original del Creador, ser los padres del género humano. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Génesis 1:28. Primer punto nos dice provisión divina para el matrimonio, igualdad y distinción. Vamos a estar en Génesis 1 a partir del verso 27 que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dentro de la lista de provisiones que Dios le da al primer hombre y a la primera mujer, comenzaremos con las cualidades personales. Al ser creados a imagen de Dios, ambos fueron dotados de espiritualidad, inteligencia, sentimientos y voluntad. Estas características no solo los hizo superiores a las otras criaturas, sino que también los capacitó para tratarse entre sí y comunicarse con su Creador. Los primeros padres fueron creados idénticos en espíritu, pero distintos en sexo. Las diferencias sexuales estuvieron diseñadas para que ambos se dieran atenciones y satisfacción dentro de lo físico y emocional, a la vez que los hacía aptos para la reproducción. Punto B. Capacitados para amarse mutuamente. Verso 28, su primera parte dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Después de bendecirlo, les dice que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. Son mandatos que solo podían cumplir dos seres capaces de unirse física y emocionalmente para consumar una vida conyugal. Esto significa que Dios no dejó la vida sexual dominada únicamente por los instintos, sino que nos da instrucciones en su palabra para que desarrollemos una conciencia correcta de la conducta sexual. Cristo dio testimonio y puso su sello de aprobación sobre el acto del matrimonio cuando dijo en Mateo 19:4: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Punto C. Rodeado de grandes oportunidades, seguimos en la segunda parte del verso 28, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este pasaje, Dios les enumera tres categorías del reino animal para ponerlas bajo el señorío de ellos, bajo el señorío de la primera pareja, Adán y Eva. Verso 29, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer. El Creador, que había puesto en ellos espíritu e inteligencia y los había equipado para reproducirse y llenar la tierra, ahora les daba recursos para que los pudieran cuidar, pero también disfrutar de ellos a plenitud. Primera pregunta: ¿cuáles provisiones espirituales y materiales le dio Dios a esta pareja? Punto 2. Dinámica de la unión conyugal. La crisis de la soledad. Génesis 2, verso 18.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, no fue porque descubrió un error, fue más bien una manera de hacer ver la necesidad. La creación de la mujer estaba contemplada en el plan supremo de Dios. Lo que hizo fue preparar el momento. Sin embargo, en esta reflexión que Dios hizo, hay una gran enseñanza para la humanidad. El hombre fue hecho con capacidades para estar en contacto constante con otros seres de su misma especie. No es bueno que el hombre esté solo, se ha comprobado a lo largo de la historia y en la experiencia de cada hombre y de cada mujer. El aislamiento ocasiona retraso en el desarrollo intelectual, emocional y hasta físico de una persona. Pero las relaciones que tratan en este verso van más allá de lo social. Son las relaciones íntimas que todo ser humano necesita desarrollar en el plano moral, emocional y por supuesto en lo físico. Las personas que viven solos por X o Y situación deben recordar que Dios los ama, los cuida y si le permiten a Dios buscará para cada uno de ellos o para cada uno de ustedes la clase de compañía que están necesitando. Punto B. La necesidad de ayuda idónea. Verso 21. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Una extraña operación donde se ponen las bases para esa relación íntima entre dos seres de distintos sexos y se establece la posición de la mujer al lado del hombre. Fue hecha de una costilla para que esté siempre a su lado, cerca de su corazón. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La aplicación que encontramos en este hecho es que Dios le da a cada hombre y mujer la ayuda idónea. Los consejos bíblicos para los que buscan a la persona ideal son estos. Salmos 37 del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y para los que se preguntan cómo hallar la voluntad de Dios, Romanos 12:2 le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para no conformarse a este siglo, Pablo ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Punto C. La aceptación mutua. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vemos que sin explicaciones, Adán entendió que la mujer era parte de su vida y con mucho entusiasmo dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, reconociendo físicamente lo parecido de sus rasgos a él. Era de su misma especie y pasa a ponerle nombre. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Recordemos que Adán era todo un experto poniendo nombres. Lo había hecho con los animales. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
De esto aprendemos que cada pareja que se une debe buscar la identidad de su nuevo hogar. Los psicólogos aseguran que la mayoría de los problemas de las parejas recién casadas provienen en que cada uno insiste en mantener sus hábitos e intereses de solteros, o porque tratan de que su nuevo hogar sea igual al de sus padres. En la expresión "y serán una sola carne" se describe el acto de la verdadera aceptación mutua, una entrega total de uno al otro. Pregunta: ¿cuáles fueron los 3 puntos centrales que se tocaron en esta sección? Punto número 3. Los hijos, gozo y dolor. Caín, una esperanza frustrada. Verso 1. Capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido. Con el nacimiento de Caín se inicia un nuevo proceso creador. Adán fue hecho de la tierra y vivificado con el soplo de Dios. Eva fue creada de la costilla de Adán, pero a partir de Caín, los humanos serían engendrados y nacidos de una madre. No sabemos cuánto tiempo estuvo la primera pareja en el huerto del Edén, ni cómo fueron sus relaciones allí. Pero una cosa sí podemos asegurar: la reproducción humana empezó después de la expulsión de ellos del paraíso. La expresión hebrea "conoció Adán a su mujer", que está en el verso que estamos comentando, no es para indicarnos que la pareja no tuvo relaciones íntimas antes, es más bien para hacer énfasis en la concepción y el nacimiento de su primer hijo. Y el verso termina con una expresión de felicidad y gratitud de Eva al nacer su primer hijo. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo. El placer que se disfruta en la unión matrimonial luego se amplía en un gozo con el amor que se experimenta al tener un hijo o una hija. Punto B. Abel, un suspiro de bondad. Ahí mismo en Génesis 4, verso 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El nombre del segundo hijo de Adán y Eva es como una predicción de la brevedad de su vida en la tierra. El comentarista Leopold, junto a otros, sugiere que cuando Eva le puso a su primer hijo Caín, que significa adquirido, quizás fue porque pensó que él sería el que aplastara la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Pero al no ser así, se desilusionó y cuando nació su segundo hijo lo llamó Abel, que significa suspiro o pasajero. Lo cierto es que la vida de este bondadoso pastor fue breve. Su hermano cometió con él el primer homicidio, pero en este terrible incidente la palabra nos enseña que se puede agradar a Dios aunque el tiempo de vida fue corto para Abel. Otra enseñanza es cómo dos personas nacidas en el mismo hogar frente a las mismas oportunidades pueden llegar a ser tan distintas, además de ser una representación, Abel, Caín y Abel, de todos los hijos de la tierra. Pregunta: ¿cómo se llaman los dos primeros hijos de Adán y Eva? Reflexión: la institución de la familia es una obra especial de nuestro Creador. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, estaba creando a la mujer que fue tomada de Adán. Las cualidades espirituales, los sentimientos, emociones y aptitudes de los primeros seres fueron provisiones de Dios para que ellos se enfrentasen al propósito de la vida. Cómo multiplicarse y llenar la tierra, que lo empezaron a hacer
a través de la unión conyugal, aplicando las cualidades que permiten amar, comunicarse y ayudarse mutuamente. Y para sojuzgar y señorear en la tierra, Dios puso a la disposición de sus criaturas todo lo creado. En la invitación, Salomón nos dice en Eclesiastés 1:13, di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría. Así que yo te invito a buscar y encontrar las lecciones prácticas en la historia de este primer matrimonio. Es nuestro deber entender la voluntad de Dios y esforzarnos para obedecerla. Él con su amor nos ayuda. Para la próxima semana tendremos el primer pecado y sus consecuencias. Gracias por acompañarnos.